Bienvenidos todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación de Ciencias Sociales, fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria y plural. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del cuarto panel, Pandemia, Crisis y Nuevos Alineamientos Políticos en América Latina, presentamos la séptima mesa, titulada Instituciones Políticas y Crisis en Latinoamérica. En primer lugar, contaremos con la participación de Sandra Botero Cabrera. Ella es profesora asociada de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Ella es historiadora, además de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy nos presentará la ponencia titulada Colombia, crisis interrumpida y cambio de gobierno. Cedo la palabra a Sandra. Por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en este espacio con ustedes, un espacio tan necesario para tejer reflexiones regionales sobre lo que fue sin duda alguna un evento que nos pegó a todos los países. Entonces mi charla se llama Colombia, crisis interrumpida y cambio de gobierno. Quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre el significado un poco de la coyuntura y lo que se viene con las elecciones presidenciales de 2022 que acaban de suceder en Colombia, a la luz de la crisis de la que veníamos y de lo que pasó con la pandemia. Creo que la mayoría de las personas que me están escuchando tienen presente que hace relativamente poco, solo semanas, se eligió un nuevo gobierno acá en Colombia. Esas elecciones fueron un parteaguas en la historia política colombiana. La victoria de Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda en este país, se dio tras una prolongada crisis donde convergieron varias cosas: la insatisfacción con la democracia, los cambios profundos en el sistema político después de los acuerdos de paz con las FARC y los efectos de la pandemia misma. La elección de Petro es fruto de la crisis fuerte en la que el país estaba sumido y por lo tanto los desafíos a los que se enfrenta el nuevo gobierno son inmensos. En esta charla quiero hacer tres cosas. Quiero primero explicar brevemente en qué consistía la crisis en que estaba sumida Colombia, y al explicar estos procesos quiero además dar cuenta de dónde viene la victoria de Petro, ¿no? Porque creo que las dos cosas, crisis y llegada de un presidente de izquierda, están vinculadas. Segundo, quiero hablar brevemente de la crisis de la derecha y un poco pensar cómo quedan las instituciones políticas tras la salida del presidente Iván Duque. Y tercero, brevemente quiero presentar un panorama de los desafíos del nuevo gobierno. Las ideas que voy a compartir con ustedes le deben muchísimo a dos trabajos que estoy escribiendo en este momento con coautoras increíbles con quienes tengo la fortuna de trabajar, las profesoras Laura Gamboa y Silvia Otero. Mi reconocimiento para ellas porque es en el diálogo permanente con ellas que ha aclarado muchas de estas ideas. Entonces hablemos entonces de la crisis, arranquemos por ahí. La crisis colombiana tiene una capa que tiene unos correlatos regionales, que son dos o tres a mi juicio, y yo creo que Martín cuando haga su intervención seguramente va a tocar en algunas de estas cosas también. Entonces, como tantos otros países de América Latina y otras regiones, en Colombia convergen una serie de procesos. Primero, hay una crisis de las instituciones democráticas, una crisis de representación hasta cierto punto. Si uno mira las encuestas de opinión pública del APOP, del Barómetro de las Américas para Colombia, en los últimos años, 8 años, viene bajando todo. Viene bajando la confianza en los partidos políticos, que ya era mala, pero se ha deteriorado más. Viene bajando la confianza en el sistema judicial, en el Ejecutivo, en el Congreso, en todas las instituciones. Incluso instituciones como los militares o la iglesia, que les iba mejor, están teniendo problemas serios. Es decir, hay un malestar contextual, estructural. Segundo, está la pandemia. Para Colombia, como para Perú, la pandemia no fue fácil. El gobierno escogió tratar de frenar el contagio con restricciones a la movilidad que incluyeron cuarentenas muy estrictas durante meses. Los efectos en la economía colombiana fueron desastrosos. Subió 40% la pobreza, se desvanecieron los logros que se habían alcanzado en reducción de la desigualdad en la última década.
Colombia sale de la pandemia con la dudosísima distinción de ser el país más desigual de la región, arrebatándole el primer lugar a Brasil. Entonces la economía sale muy golpeada. Y por último está, digamos, una crisis social que se manifestó, digamos, en relación con las anteriores también, pero que se manifestó en 3 años de movilizaciones masivas. Entre 2019 y 2021, Colombia estuvo en la calle prácticamente la mitad del tiempo, si no más. El ciclo de protestas tuvo 3 grandes picos. En noviembre de 2019, con el paro nacional, que paralizó al país durante casi una semana y que después reverberó durante meses. El segundo pico, en septiembre de 2020, con las protestas que se desencadenaron a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía en Bogotá. Este fue un ciclo de protestas muy marcado por las protestas contra la violencia estatal. Y tercero, en abril de 2021, un nuevo pico del ciclo de protestas asociado a protestas en contra de la reforma tributaria que estaba proponiendo el entonces ministro de Hacienda, Carrasquilla. Entonces, esos son algunos detalles particulares que tienen correlatos regionales, pero pienso que la crisis también tiene que entenderse en clave de algunas de las especificidades domésticas. Entonces, lo cierto es que esta crisis, cuya manifestación más fuerte, digamos, fue el ciclo de protestas, fue síntoma y catalizador de un cambio político que venía bullendo por lo bajo desde hace varios años en Colombia. Entonces, hay un hilo conductor que va del Acuerdo de Paz de La Habana, pasa por el paro nacional, por el ciclo de protestas y nos lleva a la elección del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro. No son cosas que puedan o deban entenderse de forma aislada. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de estas, digamos, cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que explica la persistencia también de esta crisis? Entonces, esta explosión de descontentos es hija de los acuerdos de paz con las FARC. ¿En qué sentido? No quiero con esto sugerir que las protestas fueron orquestadas por las FARC o que la crisis es culpa de las FARC. Más bien este fue el cuento que durante tantos años se echó en Colombia para vilificar a la protesta, ¿no? Para estigmatizarla, asociarla con la guerrilla. Lo que quiero decir es que el acuerdo de paz hizo posible que emergieran nuevas discusiones y al mismo tiempo cambiaron las expectativas de la gente frente al conflicto. Entonces, veamos un poquito eso qué significa. Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, disminuyó drásticamente la intensidad del conflicto. Y eso tuvo un efecto muy poderoso sobre la agenda política. Por primera vez en décadas, el conflicto armado interno pasó a un segundo plano. El país empezó a hablar de corrupción, de pobreza, de desigualdad, de salud, de educación. El argumento con el que los gobiernos anteriores solían descalificar la protesta, acusándola de estar infiltrada por la guerrilla y el terrorismo, perdió vigencia con la desmovilización del grueso de las FARC en el marco de ese proceso. Y al mismo tiempo, la reducción del conflicto creó la posibilidad para que sectores y líderes sociales que antes no podían organizarse y expresarse por amenazas de diferentes sectores armados lo hicieran. Entonces, si miramos los datos de protesta en Colombia y de movilización, estas venían aumentando ya desde que empezaron las negociaciones en 2012. Claro, en el 2019 llegan a un punto muy alto, pero ya venían creciendo. Entonces, de alguna forma, esos son los primeros frutos del acuerdo de paz. Se abrió la agenda política, perdió vigencia el viejo argumento con el que se criminalizó la protesta, y al mismo tiempo, que es algo agridulce, a partir del 2018 fue claro el recrudecimiento de la violencia. Colombia empezó a experimentar una reedición de los problemas del conflicto armado en medio de la implementación de los acuerdos de paz. Me refiero por ejemplo, al aumento del número de asesinatos contra líderes sociales, a unas elecciones locales de 2018 que vieron altas cifras de violencia. Y lo que vemos es una fuerte, digamos, desilusión y frustración de muchos sectores en Colombia con esta situación. Esta situación viene en parte de la postura del gobierno frente al acuerdo de paz. El partido de gobierno, el Centro Democrático, estuvo en oposición abierta a los acuerdos de paz durante la negociación y después. El gobierno de entonces, de Iván Duque, declaró apoyar los acuerdos, particularmente en escenarios internacionales. Pero lo cierto es que durante su administración hubo incumplimiento en muchas áreas
especialmente en cuanto a desfinanciación y falta de apoyo político decidido a los aspectos más transformadores del acuerdo, como por ejemplo la reforma agraria. Entonces, ese deterioro de las condiciones de seguridad, tras años de una clara mejora, le dieron a entender a muchos colombianos que estaban en juego nuevamente los derechos civiles, políticos y la vida, y esto generó mucha incomodidad y le generó muchos problemas al gobierno de Duque durante esos 3 años. Segundo, otra cosa que alimentó permanentemente la crisis fue el actuar mismo del gobierno de Iván Duque. La respuesta gubernamental fue deficiente, y fue deficiente en 2 dimensiones. Fue deficiente en la dimensión política y fue deficiente también en el manejo mismo de las movilizaciones. Entonces, cuando me refiero al manejo político, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el gobierno de Duque permanentemente negó la existencia, o en varias ocasiones negó la existencia de las reformas por las que se estaba protestando, o sea, se manejó esa información mal, el gobierno apareció débil en varias circunstancias. Si no se negó la existencia de las reformas, a veces se negaba la validez de los reclamos, la pertinencia, se recurrió a estigmatizar la protesta. Cuando la situación sobrepasó, digamos, cuando las protestas sobrepasaron al gobierno en sus dimensiones, se anunciaron algunos diálogos, pero bueno, tuvo muchas dificultades para concretar iniciativas específicas. Entonces, digamos que la respuesta política fueron muchos paños de agua tibia, como diríamos en Colombia, lo que le generó problemas permanentes al gobierno. Y de otro lado, creo que está el carácter represivo de la respuesta del gobierno en cuanto al manejo mismo, digamos, de las protestas en la calle. Para darles un contexto de lo que esto significa, digamos, las cifras que tenemos, claro, depende un poco de quién cuente, ¿no? Depende de si cuenta la fiscalía, depende de si cuentan las ONGs. Durante el ciclo de protestas en 20 y 21 murieron entre 40 y 53 personas. Uno de los asesinatos más emblemáticos fue el de Javier Ordóñez, que ya relaté, pero no fue el único. Hay además más de 80 víctimas de abuso sexual en el marco de las protestas, varias de ellas víctimas de abuso sexual a manos de los agentes estatales. A finales de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de hecho falla una tutela ordenándole al Estado garantizar el derecho a la protesta pacífica, pedir perdón y concertar un protocolo con organizaciones de la sociedad civil. El informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta de una situación gravísima de violación de derechos humanos durante las movilizaciones. La respuesta del gobierno fue minimizar estos problemas, atribuirlos a algunas manzanas podridas y empezar a dar algunas señales de intento de ajuste de la policía, pero que se redujeron fundamentalmente a un cambio en el uniforme de la policía, no a cosas de fondo. Incontables estudios de ciencias sociales demuestran que una respuesta represiva y militarizada a la movilización social suele generar, en vez de calma, mayor movilización e incluso mayor violencia. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Colombia. La respuesta represiva caldeó más los ánimos. Entonces están estas 3 cosas y está también el hecho de que a medida que avanza la crisis se politiza aún más la discusión sobre desigualdad y sobre el modelo económico, que es algo entonces que va a encajar muy bien con las propuestas de Gustavo Petro en la campaña y con la necesidad de la gente de cambio. Entonces lo que vemos es que la crisis colombiana desbordó a los liderazgos tradicionales. La mayoría quedaron mudos. Los partidos políticos, el gobierno, no hay, digamos, no se encuentra causa institucional al descontento infinito de la gente en la calle y a las debilidades del gobierno. Esos 3 años de protesta y de crisis son un antecedente ineludible de las elecciones presidenciales de 2022. Quienes protestaron, por ejemplo, veían con desprecio a este gobierno sordo a sus reclamos, y quienes estaban hartos de las protestas también veían con desprecio a un gobierno que evaluaban como incapaz de manejar la situación. Entonces es al calor del fuego de esas movilizaciones que se gesta un sentimiento de hartazgo con el statu quo entre muchos votantes y una disposición al cambio de forma radical. En medio de esta crisis, digamos hacia finales de 2021, Gustavo Petro, el candidato histórico de la izquierda colombiana, recordemos que esta era la 3ª vez que Gustavo Petro se lanzaba a la presidencia, empezó a dar puntadas para arrancar su campaña y fue el único candidato de este amplio
ramillete de candidatos que entendió el momento. Entonces, esa es un poco la radiografía de la crisis. Creo que hay otra cosa que vale la pena discutir en ese contexto también, y es la crisis política de la derecha en particular. Esa discusión es importante y no es poca. Primero, porque la victoria de este primer presidente de izquierda es también la derrota de la derecha, que ha sido históricamente fuerte en Colombia, ¿no? Sobre todo en particular el Partido Centro Democrático ha dominado las elecciones y la discusión a nivel nacional, y es claro que en Colombia estamos en un momento bisagra frente a eso. Tenemos un presidente que amarró, el presidente Duque saliente, amarró muy mal su gobierno, sale con una aprobación muy baja, muy débil. Es un presidente que gestiona la pandemia más o menos bien, dadas las dificultades que había, que tuvo aciertos en el manejo de la población migrante venezolana, pero que no puede reclamar muchas más victorias fuera de esas. Duque vivió presa de un sándwich del que nunca logró salirse. No logró construir voz propia dentro del uribismo, ni logró convertirse en mismo el líder. Entonces la derecha extrema lo odia, el centro nunca lo convenció, y pues obviamente la izquierda, que creció mucho en los últimos años, se benefició de esa circunstancia. Entonces, otra cosa interesante que sucedió en estas elecciones de 2022 fue que quedó claro que en Colombia derecha y centro democrático ya no son sinónimos, y eso no es algo menor en este país. Por eso también la oposición está sin norte en este momento en que está arrancando el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Quisiera entonces cerrar reflexionando con algunos de los desafíos del nuevo gobierno a raíz de este panorama. Entonces tenemos un gobierno que llega con expectativas altísimas, expectativas que van a ser muy difíciles de manejar. La crisis es tan grande y pone al gobierno frente a dificultades tan inmensas como lo es las ganas de la gente de cambio. Entonces el gobierno ha expresado que serán 5 sus prioridades: la reforma tributaria, sin la cual no se puede hacer nada, porque sin financiación es imposible adelantar la ambiciosa agenda que propone. Es tan prioritaria que la radicaron el primer día del gobierno, que fue el 7 de agosto. Segundo, la reforma agraria, apuntarle a la implementación del acuerdo de paz en ese sentido. Tercero, la creación del Ministerio de Equidad e Inclusión, una iniciativa de la vicepresidenta Francia Márquez, una apuesta decidida por el trabajo hacia las minorías. Cuarto, la reforma política. Y quinto, la priorización de la paz y la reforma a la seguridad, que supone sacar a la policía de las fuerzas militares en particular. Como pueden ver por esta lista, no es poca cosa. Y es una agenda muy ambiciosa. Segundo, creo que es un gobierno que llega al poder con vínculos muy fuertes con los movimientos sociales, y es la primera vez que eso pasa en Colombia. Eso nos pone en un escenario que es desconocido para nosotros. Van a funcionar como freno, como acelerador, como motor, como rendición de cuentas. Tienen una figura central, digamos, los movimientos sociales en el gobierno, digamos varias, pero sobre todo la vicepresidenta, que viene de ser activista ella misma. Entonces ese es otro desafío y algo que vale la pena seguirle la pista. Y por último, tenemos que la victoria no fue aplastante. Petro gana con una diferencia de 700.000 votos. Necesita coalición en el gobierno para poder gobernar, y necesita convencer a votantes que querían cambio, pero que no querían a Petro, de que él es la opción más viable. Entonces nos enfrentamos, digamos, a un gobierno con un perfil muy diferente al que estamos acostumbrados en Colombia, y con unos primeros días que sugieren que va a intentar efectivamente construir algo de estos acuerdos concertados para tratar de adelantar su ambiciosa agenda. Está por verse si logra hacerlo o no. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y muy contenta pues de estar aquí para discutir con ustedes. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. En segundo lugar, contaremos con la participación de Martín Tanaka. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede en México. Actualmente es profesor principal y director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos, del cual fue director general. Hoy nos presentará la COVID-19 como desencadenante de un cambio de época,
Perú y el final del consenso tecnocrático. Cedo la palabra a Martín Tanaka. Adelante. Muchas gracias, Paolo. Bueno, saludos a todos, a todas quienes estén conectados en esta sesión. Quiero empezar agradeciendo al Instituto por la invitación a participar en este seminario tan interesante y pues por poder tener la oportunidad de compartir este espacio, esta conversación con viejos amigos como Paolo, como Romeo, y bueno, y poder compartir también con Sandra, aunque lamentablemente ya no puede estar sincrónicamente aquí. Eh, bueno, este seminario me ha caído a pelo porque estaba trabajando sobre los temas sobre los cuales voy a presentar, ¿no es cierto? Que es explorar en este contexto de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto, las interrelaciones entre la pandemia y la crisis social, política y la lógica de las instituciones, ¿no? Ese es como el marco general que se nos ha pedido abordar en esta sesión, ¿no? Entonces, el título, como ya lo mencionó Paolo, es plantear la epidemia del COVID, ¿no? Como un catalizador, digamos, un desencadenante de tendencias que ya estaban ocurriendo, ¿no? Pero que las ha consolidado y acelerado, ¿no? Creo que si es que uno mira el panorama más largo, llega a la conclusión de que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Las cosas no están siendo como solían ser, ¿no? Y por eso es que hablo en el título preliminar del trabajo, hablaba del final de un consenso tecnocrático, pero bueno, eso es algo sobre lo cual voy a abundar en breve, ¿no? Entonces, para adelantarles mi argumento, ¿no? Quiero empezar adelantándoles el argumento para que sepan por dónde voy a ir, ¿no? Lo que yo les voy a proponer aquí es entender que la pandemia, como les acabo de comentar, han decantado, han gatillado, han terminado de consolidar cambios que marcan el fin de una época que en algunos trabajos yo he hablado de post-fujimorismo y varios autores también, ¿cierto? Entre el 2001 y el 2015, gruesamente hablando, creo que lo que nos llamaba la atención era la continuidad que había en el país, ¿no? El poco cambio que había en el país y la relativa estabilidad en medio de la fragilidad, ¿no? Ya sea porque estábamos en contra de lo que ocurría, nos llamaba la atención la continuidad, como que estuviéramos a favor de lo que estaba ocurriendo, nos llamaba también, felizmente, en este caso último, la continuidad, pero tanto críticos como defensores de lo que ocurría coincidían en llamar la atención sobre la resistencia al cambio, por así decirlo, que teníamos en el país, ¿no? Y bueno, esto yo diría que ya terminó, ¿no es cierto? Ahora nos llama la atención lo mucho que están cambiando las cosas, lo aceleradamente que están cambiando las cosas. Y creo que en este cambio el COVID ha sido muy, muy importante, ¿no? Este cambio ha tenido como 3 episodios, ¿no? Se ha dado como en tres capítulos. El primer capítulo sería la elección del Congreso 2016, donde ya se empiezan a ver cosas que llamaban la atención respecto del pasado inmediato. Un segundo episodio está marcado por la lógica más bien del cierre del Congreso elegido en 2016, que ocurrió, como sabemos, como recordamos, en septiembre del 2019, la elección de un nuevo Congreso en enero del 2020, y cuando parecía que la cosa iba a reencauzarse y estabilizarse, la inestabilidad continuó, ¿cierto? Y esto termina con la vacancia del presidente Vizcarra en noviembre de 2020, y este último momento está claramente marcado por la lógica del COVID, ¿no? Y explicaré sobre eso de qué manera en un momento. Y hay un tercer episodio, porque uno podría decir que
la resolución del segundo episodio le dio una oportunidad para mantener la continuidad de lo que habíamos visto antes, que es la presidencia del gobierno, la presidencia de Francisco Sagasti y las elecciones del 2021. Las elecciones del 2021 podrían haber replicado en cierta manera la lógica de las elecciones anteriores, en donde, entre comillas, estábamos al borde del precipicio, pero no nos llevábamos a caer. Sin embargo, creo que los resultados del 21 marcan el inicio ya claramente de una nueva lógica, ¿no? Y nuevamente los resultados de las elecciones del 2021 están poderosísimamente influenciados por las consecuencias, por los efectos del COVID, ¿no? Y bueno, y terminaré explorando brevemente qué es lo que ha terminado y qué es lo que está empezando en el momento actual, ¿no? Ese es entonces el itinerario de mi presentación. Un punto de partida es llamarles la atención sobre lo importante que ha sido la pandemia, ¿no? Lo importante que ha sido la pandemia. Perú, como todos sabemos, ha sido desgraciadamente uno de los países más golpeados por la epidemia, ¿no? A nivel mundial. Ustedes miran diferentes indicadores y llegan claramente a esa conclusión. Uno mira los datos más recientes que proporciona, por ejemplo, The Economist respecto al exceso de muertes, ¿no es cierto?, por millón de habitantes o por 100.000 habitantes en el mundo, y Perú está dentro de los 10 más golpeados del mundo, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad por la lista, los países más golpeados son Bulgaria, Serbia, Rusia, Macedonia del Norte, Lituania, Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Moldavia y Perú, ¿no? Si es que buscamos otros países latinoamericanos, México está debajo de Perú, más abajito de México aparece Cuba, luego Bolivia, luego Ecuador, luego Brasil, ¿no? Entonces, a nosotros nos golpeó muy, muy duramente, eso está fuera de toda discusión, fuimos uno de los países más golpeados en todo el mundo, ¿no? Bueno, creo que basta llamar la atención sobre esto. Y creo que una segunda cosa que no hay que perder de vista, y si es que me permiten rápidamente compartir la pantalla para mostrarles un par de ilustraciones nada más, ¿no? Cuando uno mira a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, las características de las olas de mortandad en nuestro país, uno mira pues que coincide con un escenario político tremendamente convulsionado, ¿no? O sea, la epidemia empieza en los primeros meses del año 2020, hasta junio, julio de este año, de ese mismo año, ¿no es cierto? Tuvimos esa tremenda primera ola, y ese es el momento de la coyuntura, del nuevo Congreso, ¿no es cierto?, después de la disolución del Congreso elegido en 2016, y bueno, entre la primera y la segunda ola viene la vacancia del presidente Vizcarra, y claramente la segunda ola está marcado por el proceso electoral, ¿no? Está claramente superpuesto. Alguien que ya llamó la atención sobre esta superposición es Raúl Asensio, ¿no? Raúl Asensio, en su trabajo dentro del libro El Profe, ¿no?, que publicó el instituto, presentó este cuadrito, ¿no?, que es tremendamente útil, ¿no? Vemos que, y ahí, digamos, adelanta cosas que yo voy a retomar aquí en esta presentación y que son bastante claras, ¿cierto? La vacancia del presidente Vizcarra ocurre en el momento en donde la primera ola claramente está remitiendo. Eso nos ayuda a entender la reacción popular en contra del Congreso y la solidaridad, digamos así, que
que despertó el presidente Vizcarra, y fíjense que cuando estamos en la dinámica de la segunda ola, estalla el vacunagate, se da la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y entonces es inevitable asociar en el análisis el momento más duro de la segunda ola con el proceso electoral, ¿no? Esto en el libro el profe Raúl y otros autores lo han señalado muy bien, y yo voy a apoyarme también en estos datos, ¿no? Pero entonces, les decía que lo que espero aportar a lo que ya presentó Raúl y otros autores es, digamos, los cambios más de fondo que uno podría registrar detrás de la dinámica que acabo de presentar, ¿no? Entonces, como les decía, creo que uno podría decir que este cambio de época gatillado, desencadenado por el COVID, ha tenido como tres grandes episodios, ¿no? Ha tenido como tres grandes partes, en donde cada capítulo terminó en una manera en que el mantenimiento, digámoslo así, del orden previo podría haber tenido una nueva oportunidad, pero la vuelve a perder y termina entonces imponiéndose el cambio antes que la continuidad, ¿no? Esa sería mi postura, ¿no? El primer episodio es el de las elecciones del 2016, ¿no? 2016 podrían haber sido un momento de consolidación del orden previo, ¿no? Es decir, yo muchas veces, y ustedes también habrán escuchado a un colega, a un analista político como Jaime Altaus decir, caramba, en 2016 tenemos a un presidente pro mercado como Pedro Pablo Kuczynski en el Poder Ejecutivo, y tenemos a Fuerza Popular, al Fujimorismo, que fue el creador del orden neoliberal, con una mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, es el paraíso, ¿no es cierto? Tenemos todos los ingredientes para un relanzamiento del modelo orientado al mercado, con reformas institucionales que profundicen las reformas económicas. Y como sabemos, pues ocurrió todo lo contrario, ¿no? Empezó un periodo de crisis, de inestabilidad, de enfrentamiento político, desencadenado sobre todo por un cambio en el carácter del fujimorismo, ¿no? Diría yo que el fujimorismo empezó a asumir posturas crecientemente populistas, antisistema, ¿no? Y se dio esta lógica de enfrentamiento con quien en principio uno esperaría que fuese un aliado, que serían aliados naturales, ¿no? El presidente Kuczynski y Fuerza Popular, ¿no? Entonces empiezan a haber cambios en el mundo de la derecha, en particular en el mundo del fujimorismo. Esto genera pues esta confrontación, esta lógica de enfrentamiento que termina desencadenando la renuncia, ¿no es cierto? La renuncia del presidente Kuczynski y su reemplazo, digamos, con el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, ya esto nos estaba anunciando que las cosas estaban cambiando, ¿no? Creo que hay otro elemento que hay que poner aquí en consideración, que son los efectos de los escándalos asociados al caso Odebrecht, ¿no? Ustedes recordarán que se hace conocido el esquema de sobornos asociados a estas empresas brasileñas en América Latina en diciembre más o menos del año 2016, ¿no? Y esto trae pues una ola de procesos judiciales en toda la región y en nuestro país en particular. Creo que en un contexto en el cual el fujimorismo empieza a virar hacia posiciones crecientemente populistas, el hecho de que las investigaciones judiciales hayan incluido a Keiko Fujimori también terminan de consolidar esta lógica populista y este discurso contrario a las lógicas institucionales, ¿no? Es decir, el poder judicial
la lucha contra la corrupción, la acción de las instancias judiciales son parte de lo que hay que destruir, ¿no? Están contaminadas, han perdido su verdadera naturaleza, su verdadera esencia, y es parte de los adversarios a los que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, sectores de derecha se vuelven cada vez más anti-institucionales, y por ahí es que se consolida este sentido común populista, ¿no? Y sobre esto regresaré un poquito más adelante. Pero fíjense que este primer episodio de crisis del orden anterior termina un tanto inesperadamente con una nueva oportunidad para la continuidad, porque en esta lógica de enfrentamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, llegamos a un segundo episodio en donde, digamos, está marcado por el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra aparece al inicio como una suerte de rehén del fujimorismo, pero ya en julio del año 2019, Martín Vizcarra, en julio del año 2019, Martín Vizcarra inicia, digámoslo así, la renuncia de Kuczynski se da en marzo de 2018, ¿cierto? Y llega Martín Vizcarra, aparece, les decía al inicio, como rehén del fujimorismo, pero en julio de ese mismo año, julio del 2018, ya Vizcarra empieza a retomar una iniciativa con una lógica más reformista, podríamos decir, ¿no? Entonces, recordemos el escándalo de los CNN audios, y los escándalos judiciales permitieron que Martín Vizcarra retome la iniciativa política, y en julio del 2018, él lanza esta propuesta de reforma en el sistema de justicia sobre la base de las recomendaciones de una comisión encargada a Alan Wagner, ¿no? Y luego, en diciembre, enero del año 2019, lanza esta iniciativa de la Comisión de Reforma Política, que como ustedes saben, yo fui uno de los miembros, y Vizcarra hace política sobre la base de la lucha judicial y de la reforma política, ¿no? Es decir, levanta nuevamente el asunto de la centralidad, la importancia de las reformas institucionales, y a pesar de que no tenía mayor respaldo parlamentario y que se enfrentaba a una fuerza popular que tenía mayoría absoluta, Vizcarra termina ganando en esa confrontación y logra el cierre, la disolución del Congreso en septiembre del año 2019, ¿no? O sea, este episodio parecía dar una oportunidad a la continuidad de lo que había estado ocurriendo antes del 2016, ¿no? Es decir, Vizcarra termina derrotando a Fuerza Popular. Tenemos elecciones para un Congreso nuevo en 2020, a inicios en enero del 2020, y uno podría haber pensado en enero del 2020 que las cosas ya iban a apaciguarse un poco, ¿no? Fuerza Popular pasó de tener 73 congresistas a solamente 15. Uno miraba los resultados del Congreso 2020 y hubiese pensado que entre Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado iban a armar una mayoría más de centro, ¿no? Y que las cosas iban a llevarse con relativa tranquilidad, pero como sabemos no fue así, ¿no? Y aquí ya entramos a la discusión de los efectos del COVID, ¿no? El COVID demostró la gran fragilidad de las estructuras partidarias, ¿no? Demostró hasta qué punto el Congreso y la representación política se había llenado, digamos así, de personajes que
que defendían intereses particulares. Voy a tratar de no pasarme demasiado del tiempo. Demostró la fragilidad que tenían las estructuras partidarias para imponer un mínimo de disciplina en sus miembros, y entonces el Congreso 2020 potenció, digámoslo así, estas lógicas populistas antisistema que ya se habían visto desde el Congreso 2016 como relativa novedad, ¿no? En un contexto de recesión, pues de grave crisis económica, iniciativas que buscaban aumentar los ingresos de los ciudadanos empezaron a proliferar, ¿cierto? Y empezó a legitimarse un discurso en el cual esto de la estabilidad de los contratos, esto de la estabilidad económica, son cosas que pueden esperar, que pueden ser subordinadas, porque mucho más importante es atender las necesidades populares. Y además, conforme fue pasando el tiempo, este Congreso empezó a asumir posturas, al igual que el Congreso 2016, contrarias a la lógica de reforma institucional que había levantado el presidente Vizcarra, y es así, bueno, también se revela el creciente conservadurismo de la representación política, y todo eso ayuda a entender que el Congreso haya tomado la decisión de declarar la vacancia del presidente Vizcarra en noviembre del 2020, ¿no es cierto? Con todo, nuevamente, este episodio termina con una nueva oportunidad para el mantenimiento del orden previo, ¿no? Es decir, los sectores conservadores se hacen del poder, pero la movilización popular en contra obliga a Manuel Merino a renunciar y termina llegando al poder esta combinación de Francisco Sagasti en la presidencia y Mirta Vázquez en la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces uno dice, caramba, el país quedó en manos de personajes que podrían establecer cierta continuidad institucional. Los que querían romper ese orden previo salieron derrotados. Y uno podría haber visto con relativo optimismo el contexto de las elecciones del 2021, pero ya con esto voy terminando. Las elecciones estuvieron muy fuertemente marcadas por la segunda ola de contagios y de muertes. Además, esto coincide con episodios como el del Vacunagate, ¿no? Que desprestigiaron mucho al presidente Vizcarra, desprestigiaron mucho a una figura como Pilar Massetti, que era la figura bisagra entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti. Creo que todo esto debilitó las propuestas de centro político y de centro izquierda, ayudan a entender el empeoramiento de los problemas de representación y el fortalecimiento relativo de los extremos del espectro político, ¿no? Y esto nos lleva pues finalmente a los resultados de las elecciones últimas, en donde entonces, y con esto ahora sí termino, uno podría decir que ya terminó pues esto que nos llamaba la atención entre el 2001 y el 2016, ¿no? ¿Qué es lo que nos llamaba la atención? La paradójica coexistencia entre crecimiento económico y debilidad institucional, la continuidad de las políticas y el sentido común neoliberal, amparado en una tecnocracia que gobernaba cubriendo las espaldas de la precariedad de los partidos políticos, una lógica de gobierno de centro derecha, con algunas iniciativas de reforma institucional en algunas áreas. Hemos pasado de eso a un orden en el cual la inestabilidad económica es tan grave y tan fuerte como la crisis institucional, un fuerte componente populista en lo discursivo y en algunas políticas públicas, el fortalecimiento de tendencias conservadoras y problemas de representación agravados con el debilitamiento del centro político y el fortalecimiento relativo de los extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Entonces, como ven, estamos ante un escenario nuevo, bastante incierto, cuyo desenlace pues, se sigue jugando en las próximas semanas, pero creo que
difícilmente podremos encontrar elementos que nos retrotraigan, digamos así, a lo que vivimos entre el 2001 y el 2015, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Para finalizar, contaremos con los comentarios de Romeo Grompone sobre las dos exposiciones de esta mesa. Romeo es sociólogo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Se desempeña como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y tiene una amplia trayectoria como docente universitario en instituciones como la Universidad Católica, la Universidad Ruiz de Montoya y la Universidad Mayor de San Marcos. Adelante, Romeo. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero decir que estoy básicamente de acuerdo con las dos exposiciones, pero con un matiz. Es decir, a mí me da la impresión de que es cierto que los procesos del COVID que tienen que ver, decantaron procesos anteriores. Pero sí me gustaría decir algo entre sociología y política, no sé por dónde anda las dos cosas a la vez, sobre lo que fue la pandemia en sí mismo, como hecho político y como hecho social que trascienda lo político. Después hablaré sobre lo que señaló Martín, quizás más proyectado al momento actual, y lo que señaló Botero. La primera cosa es cuando tú hablas del consenso tecnocrático, a mí me parece que que la pandemia es un hecho en sí mismo que de alguna manera afecta ese consenso tecnocrático. ¿En qué sentido? En que hay una mayor atención a la necesidad de políticas sociales con intervención más activa del Estado y con marcos que pueden ser contemplados como parte de una política liberal en épocas de crisis, pero que tenía o debía contener, o por lo menos en la percepción de la población, concepciones heterodoxas. O sea, se entendía que había que mirar mucho más la relación entre desarrollo y bienestar. Se entendía que había un límite de las políticas públicas, se miró mucho más los servicios, el funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo el de la atención en salud, y todo esto hace de que desde la ministra Alba hasta otros técnicos o ministros que me parece Alba se desempeñó con eficacia, como que manejaran un discurso con un punto de inflexión. No es que renunciaran a sus puntos de vista, sino que las percepciones de la población sobre ideas de que iban desde la eficacia creciente de la política hasta las más conformistas del piloto automático, entraron de alguna manera en una suerte de cuestionamiento, ¿verdad? Incluso en los mismos sectores que uno puede ubicar dentro del campo neoliberal o liberal, por ejemplo, discursos como Piero Gelsi cuando interpretaba, y Gallardo cuando interpretaban la crisis del COVID, señalaban un discurso un poco más crudo en relación con la pobreza y la desigualdad del que se había manejado anteriormente, ¿verdad? Se hablaba y eso creo que debe haber pasó en Perú, pero probablemente también tiene que haber pasado en Colombia y bueno, y en los demás países, salvo las condiciones particulares quizás de Brasil y en otro plano de López Obrador, ¿verdad? Entonces se habló mucho más de condiciones de hacinamiento, de condiciones de vulnerabilidad y mucho menos del
crecimiento de la idea de la superación de la pobreza y de la idea del emprendedurismo, ¿verdad? No digo que esto no pueda recuperarse después, yo digo que hubo un giro, ¿verdad? Y también me parece que entramos en una sociedad que ya estaba polarizada, a pesar de los 4 momentos que las cosas podrían haber sido distintas, que señala con acierto Martín, con algunos matices de mi parte, pero en general me parece que están muy bien ubicados, ¿verdad? En la que podía pensarse que había una posibilidad de apertura, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que la pandemia crea un efecto que es social, cultural y político también, que tiene que ver con procesos anteriores, pero que es específico, ¿verdad? La gente como que se da esa paradoja, que fue señalado por otro expositor en este seminario, que es la necesidad de estar juntos y al mismo tiempo estamos más distanciados. Y a mí me parece que hubo un conjunto como de una sociedad mucho más encapsulada, cerrada en pequeños espacios, poco comunicada, con ruptura de lazos sociales, y esos lazos sociales de alguna manera, no por razones solamente psicológicas, sino sociológicas y políticas, de alguna manera eh, disminuye, daban una sensación de urgencia, pero al mismo tiempo, paradójicamente, una dificultad en la comunicación. Y yo creo que eso alimenta mucho de los discursos conspirativos, esos discursos conspirativos que creo que básicamente fueron por parte de la derecha, tiene que ver con un discurso que ya tenía la derecha, sobre todo los temas, la extrema derecha, ¿no? Los temas de la nueva generación de derechos y temas afines, pero que se volvió mucho más intransigente, ¿verdad? Todo esto hace de que, digamos, que por, por necesidad y por inteligencia también, los tan invocados tecnócratas ya no podían ser los mismos, o sea, podían ser los mismos, pero actuando de manera diferente, que tenían una necesidad de innovar con respecto a las situaciones anteriores, y entonces, de alguna manera, lo que se daba por relativamente afirmado de un país que iba, si bien con problemas gravísimos en cuanto a institucionalidad económica, relativamente seguro en lo económico, de alguna manera sufre un punto de quiebre. Me parece que en Colombia hay un cambio de agenda que tiene que ver con transformaciones que sí, que quizás no sean solamente tan fuertemente afincadas solamente en el COVID-19, sino el cambio, como bien señala Botero, de discusiones de la agenda por un triunfo me parece parcial de los acuerdos de paz, porque recordemos que fue derrotado en un referéndum, ¿verdad? Este, por un cierto desplazamiento del tema de atención al conflicto interno tan desgarrador y con tantas fuerzas en pugna y con tantas políticas diferentes de violación de derechos humanos por distintas fuerzas, ¿verdad? Y mientras que, y eso me parece que es decisivo en Colombia, mientras que me parece que el hecho de la pandemia desencadenante de procesos anteriores, pero al mismo tiempo, en lo que tiene en sí mismo,
¿verdad? Me parece que es un hecho gravitante, es un punto de inflexión. Ahora, siempre estamos hablando, y bueno, a mí me dice, bueno, como sabe Martín, siempre estamos hablando de cambio de época, ¿no? Es como que una frase que recurrimos a cada rato, pero hay cambio de época, y además cambio de época más globales que no tengo tiempo y no vale la pena desarrollar, que tiene que ver con la aceleración de las transformaciones en el mundo del trabajo, en la sociedad de la información, en las nuevas condiciones laborales que por ahora afectan menos que los países centrales a América Latina, pero que van a crear una realidad de una sociedad civil un poco muy diferente y con mucho más dificultades de organización y con mucho más dificultades de hacerse sentir, salvo quizás desgraciadamente solamente en la protesta. Lo que yo quería centrarme, porque en realidad comparto lo que dijo Martín, y además otras cosas porque no lo tenía muy preparado, ¿verdad? Voy a señalar algunas cosas que están ocurriendo eh, en este, en este momento en relación con el gobierno de Castillo, ¿verdad? Este, bueno, y me olvidé de señalar un cambio importante para mí, fundamental, que es el ingreso de la economía de las plataformas, los algoritmos y los controles distintos que se van a aplicar en el trabajo, ¿verdad? Pero la primera cosa que a mí que se me ocurre es que toda la discusión que gravita, que en lo que estamos todos de acuerdo, que es la judicialización de la política. Eso es un proceso que es bastante complejo, que hay distintas interpretaciones. Yo tengo la impresión de que más allá de los actos sensiblemente corruptos de los distintos actores en distintas posiciones de poder y en distintas eh, poderes como élite económica, forma parte de un cambio de recomposición y cambio en élites que para mí está centrado básicamente en Brasil y que tiene además repercusiones en los demás países, ¿verdad? Pero bueno, eso es una interpretación que puede ser discutido, ¿no? Porque muchas de las cosas que han ocurrido extreman situaciones que existieron antes. Ahí llega Castillo, ¿verdad? Y bueno, Castillo llega por una minoría con un voto muy reducido, que era el 12% del total ¿no? de la población y bueno, llega la segunda vuelta y realmente nos encontramos con un gobierno que crea una situación muy difícil para el país, ¿verdad? Es decir, en una discusión que había tenido ayer en otro grupo del IEP, decía que pareciera que una costumbre política fuera el derecho que otorga el ejercer el cargo de manera discrecional. Y esto extrema, después de la pandemia, la falta de límites entre lo público y lo privado, ¿verdad? Los eh, particularismos extremos, ¿verdad? Eh, el desprestigio, el acelerado desprestigio institucional que tiene el gobierno de Castillo, que a pesar de todo tiene el 25% de apoyo, de apoyo, por lo menos de decir que continúe en el gobierno, pero también el deterioro del Congreso.
Y yo creo que esto tiene que ver con con la incompetencia del gobierno de Castillo, con procesos anteriores y con las angustias que ha traído también esta sociedad que tienen que ver con el hecho de la pandemia, ¿verdad? Todo esto hace que, cierto, es un gobierno absolutamente ineficaz. Y bueno, si uno se pone a decir qué cosas hizo, si uno tuviera que decir, yo puedo resumir fácilmente, bueno, ahora no, porque tendría que pensarlo, pero podemos dar una cierta idea clara de lo que se proponía hacer Kuczynski, de lo que se propuso hacer Humala, de lo que se propuso hacer Alan García. Es muy difícil en este momento decir qué es, hacia dónde va el gobierno, qué es lo que se propone hacer, cuál es su derrotero, por decirlo así, ¿verdad? La Asamblea Constituyente me parece que es un tema que oscila, que va y viene, ¿verdad? Que se agita a veces y otras no. La segunda reforma agraria tampoco ha tenido demasiadas medidas que la preconizaban. Cierta legislación sobre el Ministerio de Trabajo que cambia las reglas, fuertemente discutida. En realidad me parece que puede ser muy precaria en su financiación. En los sectores del Estado lo que hay es una decadencia, pero una decadencia sin políticas muy definidas, salvo quizás en el Ministerio de Educación y más bien por causas gremiales, ¿verdad? Y luchas en otro plano. Y por otro lado también la, eh, la, eh, la decadencia del problema de la contrarreforma universitaria. Entonces, como que estamos, pero la situación es como muy, a mí me tiene muy preocupado porque yo no sé si hay, porque uno podría hablar de que, bueno, ninguno quiere irse, pero es como una extraña situación, por decirlo así, ¿verdad? En que es un consenso, no sé si es un consenso perverso o es un bloqueo perverso lo que está ocurriendo a nivel de las relaciones entre Ejecutivo y el Ejecutivo. Quiero decir, puede haber un consenso perverso en que puede haber un acuerdo de permanencia en un ambiente de crispación que ya viene de antes y en un ambiente de que no nos queremos vivir. Y estamos en un problema además de cómo resolver y qué acuerdos políticos y si se va, de qué manera, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín de la importancia de la reforma del Poder Judicial y la reforma del Poder Ejecutivo, de las reformas políticas. El problema es que no sé si pasa el tiempo en las reformas políticas, y yo apreciando el trabajo, además que lo saben, de esas reformas políticas, no todas me parece que se pueden aplicar tan rápidamente y pueden tener tantos efectos inmediatos como para decir, y hacemos, digamos, se llega a un acuerdo, se llega a las reformas políticas, no lo van a hacer, y a partir de ahí establecemos una nueva institucionalidad. Primero, porque no hay personal político. Segundo, porque fortalecer los partidos a través de primarias abiertas o elecciones más competitivas y con mayor participación de ciudadanos, me parece que va a seguir con la misma lucha del caudillismo, porque además tenemos el balotaje en segunda vuelta. Yo a esta altura no estoy muy seguro de que la reducción de partidos políticos en esta situación simplifique las opciones, ¿verdad?
porque creo que va a seguir el mismo fenómeno del transfugismo. Pero no es que no estoy discutiendo las reformas políticas, me parece que son adecuadas. El problema es que en una sociedad crispada, polarizada, atomizada, desconfiada, hay que hacer toda una tarea de un acuerdo político muy amplio para convencer para que, para que esas reformas puedan cuajarse y cambiar la situación, ¿verdad? Y por otro lado, no me parece que, yo no sé cómo, no atino a pensar cómo Castillo puede durar, pero al mismo tiempo no atino a pensar qué va a pasar cuando Castillo sea, eh, si Castillo es sometido a vacancia bajo los diversos procedimientos. Me parece que probablemente la solución de Rosa María del Palacio, de, de invocar incumplimientos de sus obligaciones, sobre todo basado en los convenios internacionales sobre la corrupción que firma el Perú, puede ser una salida para elecciones anticipadas, pero me da la impresión que esas elecciones anticipadas no van a, no sé qué es a qué nos va a llevar, ¿verdad? Yo no creo que haya... a veces yo no pienso, a veces quizás soy un poco pesimista, pero creo que más que los partidos quizás tenga que ser que surja una especie de liderazgo democrático. Pero yo no sé si ese liderazgo democrático va a tener, primero si va a surgir, segundo si va a tener el suficiente grado de arraigo como para que la gente busque por allí una salida, ¿verdad? Y entonces estamos ante un gobierno y una oposición, y bueno, aparentemente hay toda una discusión también sobre la situación económica del Perú. Aparentemente va a haber un crecimiento en este segundo trimestre, según indican, según parece, con respecto al año anterior. Se supone que va a haber una recesión, pero en realidad la situación parece un poco más estable de lo que pudiera uno imaginarse con un gobierno de estas características, aunque se prevé una situación muy grave para el año 2003. En fin, son todas interrogantes que a mí me llevan a plantear cómo, cuáles son las salidas a esta situación. Porque este gobierno es evidente que no puede salir, que no puede seguir, pero es evidente también de que no hay, digamos, fuerzas para hacer alianzas políticas creíbles con sectores democráticos de distinta orientación que ayuden a impulsar esta salida. Y bueno, esto me parece que tiene que ver con los antecedentes que dijo Martín, pero tiene que ver también con los fenómenos que trajo el COVID. Con respecto a Colombia, yo quiero señalar algunas cosas distintas, y es que a mí me parece que, bueno, primero que como señaló Botero, es el primer gobierno de izquierda en Colombia. Pero hay un problema que tiene lo que podemos llamar las concepciones progresistas en América Latina, ¿verdad? Y en el caso colombiano, quizás de manera más exacerbada, ¿verdad? En primer lugar, el progresismo que estuvo presente en Brasil, de manera creo más señalada como concepción en Brasil y en Uruguay, ¿verdad? Que es una variante
la socialdemocracia con una adaptación hacia una situación latinoamericana, pero ahora con una situación extraña de que Europa está mirando a ese progresismo, a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia en Europa ha perdido digamos, su carácter, su carácter su energía, su fuerza, lo que llama eh, el agotamiento, para hablar a los Habermas, de sus energías utópicas, ¿verdad? Y entonces tiene que incorporar, yo lo incorporaba, la distribución del excedente, los nuevos derechos, lo clásico, los nuevos derechos, el feminismo, el respeto al respeto LGBT, a las minorías, a los indígenas, pero a su vez tiene que introducir, porque es un desafío para todos nosotros, el tema ambiental, porque el tema ambiental se nos viene encima, lo queramos o no. Y a mí me parece que en la ciencia política se ha sido bastante remolón, por decirlo así, en encarar ese problema, ¿verdad? Es decir, como que nos hemos atrapado todos, aunque yo soy sociólogo, demasiado en los juegos institucionales un poco convencionales de otra época. Y la época que se nos viene tiene problemas absolutamente distintos, más remecedores y más graves, ¿verdad? Y ese progresismo tiene que enfrentar, además se lo propuso, todos estos problemas que tienen que ver con la biodiversidad, pero al mismo tiempo tiene que hacer alianzas políticas con grupos de centro en Colombia para poder mantenerse. Y hacer ese juego me parece que es bastante complejo, ¿verdad? Y eso es un problema que tendrá que enfrentar y que se requiere mucha inteligencia, ¿verdad? Y en todo caso, hay algunos, me parece que la reforma tributaria, como señaló Botero, era absolutamente necesaria en Colombia, por lo menos había un consenso, ¿no? Y esa reforma tributaria tiene impuesto a las riquezas, impuesto a las empresas, bueno, medidas menores como impuesto a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas, y el desplazamiento a las zonas francas, que en realidad no tenían, sino más bien un efecto negativo, ¿no? Y bueno, y yo creo que una tensión con empresarios que no están necesariamente acostumbrados a cambios en las reglas de juego. Probablemente sí, este, la idea que dijo Botero, de que ya el centro democrático de Uribe no es exactamente la derecha, abre una ventana de oportunidad, pero el juego que tiene Petro es muy difícil, de apertura hacia un radicalismo que le va a ser exigido en temas muy gravitantes. Bueno, impuesto a la minería también. Y por otro lado, alianza con sectores de alguna manera más de centro. En todo caso, Leo, me parece, por sí, favor, hay que ir cerrando los sí, no, comentarios entonces, para no, pasar a la discusión. sí, disculpa. Y para terminar, bueno, me parece que las primeras medidas fueron dos cosas. Las primeras medidas de, que tomó este, que tomó Petro, ya entró con la reforma tributaria, con los diálogos con el LMN, con diálogo con los empresarios, que indican una disposición de cambio que no sé si lo va a lograr. Y me parece que el ministerio y los ministros tienen a Ocampo, que fue el director de la CEPAL, dirigiendo la economía, que da un elemento de moderación, el Ministerio de Interior y de Justicia también, personas liberales abiertos,
y lo que hace un gabinete mixto, y me parece que más asentado, ¿verdad?, no, que el de Boric en Chile, ¿verdad? Entonces se abre como una serie de preguntas en los países, en un continente que me parece que está enfrentando problemas que además algunos son globales, como la inflación. Muchas gracias y disculpen si me fue muy serio. Muchas gracias, Romeo, por los comentarios. Y, digamos, lamentablemente Laura no está acá para la conversación, digamos, en términos sincrónicos, pero nos han llegado algunas preguntas y un poco a partir de las presentaciones y también tomando en cuenta lo que ha comentado Romeo Rompone, voy a tratar de sintetizar algunas y plantearlas para la discusión, especialmente con Martín. Por un lado, hay una idea de que la lectura que haces, Martín, pareciera ser muy contingente, no hay espacios en los cuales se puede salvar esta continuidad y pareciera que hay decisiones que no se toman, por ejemplo, Vizcarra de poner, digamos, una bancada en el Congreso y eso, digamos, determina el resultado. Pero otra forma de leer también un poco tu presentación es que, bueno, en realidad la avalancha estructural, si se quiere, condimentada por la COVID, condimentada por los escándalos de Lavallato, es tan fuerte que no se puede, digamos, se intentan más bien como ponerle diques y todos estos fracasan. Un poco cuál sería el balance que tú haces en esa lógica de un poco más contingencia contra algo que, digamos, lamentablemente no se puede contener y ya está, digamos, predeterminado. Una segunda pregunta tiene que ver con esta idea del fin de la tecnocracia, que es paradójicamente contraintuitivo durante la pandemia, que es un momento en el cual más bien el discurso científico, técnico, se convierte en algo de tanto valor dentro de lo político, que pareciera que hay más bien como una suerte de segundo oxígeno para un tipo de política sin, digamos, hacer política, sino más bien basada en, pues, en los datos, en la evidencia, etcétera, aunque obviamente no desde el punto de vista macroeconómico, sino también sanitario, ¿no? Entonces, en algunos países se plantea final, ¿no? Tenemos una buena radiografía de lo que ocurre y nos hace, digamos, nos hace falta pensar qué viene después. Y creo que es una pregunta que se hacen en muchos otros países que también están atravesando esta crisis o este tipo de crisis, que es, bueno, claramente hay algo viejo que está muriendo en esta lógica medio gramsciana, ¿no? Hay algo nuevo que está por venir, pero no sabemos qué es ese nuevo y en este intermedio es en el que estamos viendo esta suerte de monstruosidades, de problemas, ¿no? De incertidumbres. ¿Cuál sería un poco, tomando en cuenta este balance que tú haces de esto que parece estar muriendo, qué crees tú que puede ser efectivamente la salida o, digamos, el espacio para pensar, digamos, qué es lo nuevo por venir? Bueno, a ver, gracias, Paolo, por las preguntas muy interesantes, ¿no? A ver, intentando responder lo más rápidamente, ¿no? Me gustó mucho y me hace pensar esta pregunta sobre la contingencia y la predeterminación, ¿no? Como, bueno, Paolo me conoce, digamos, yo tiendo a rehuir explicaciones que pongan énfasis en la predeterminación en un contexto como el peruano, que es tan volátil, ¿no? Porque si en nuestro país las cosas fueran más estables, más previsibles, yo creería más en la predestinación, por así decirlo. Pero me parece que la contingencia influye mucho siempre en un contexto tan volátil como el nuestro, ¿no? Entonces, creo que lo que teníamos entre el 2001 y el 2015 entra en crisis, pero realmente pienso también que no es que estaba escrita su desaparición. También pensábamos que cuando ganó Humala, también, ¿no? El viejo orden neoliberal ya va a morir, pero encontró una capacidad de resistencia que no esperábamos, ¿no? Creo que entonces hay cosas que ocurren y que tienen que ver con la lógica de los actores, ¿cierto? O sea, el fujimorismo tiene un cambio bastante drástico a partir de 2016. A pesar de eso, Vizcarra termina derrotando al fujimorismo.
Y allí, digamos, entonces creo que sí había una nueva oportunidad de un reequilibramiento, pero entonces efectivamente el COVID cambia las cosas. O sea, más allá de los factores estructurales, más de fondo, la llegada del COVID tuvo efectos inesperados que hicieron que el Congreso 2020 funcionara de una manera diferente a como cualquiera, creo yo, se hubiese imaginado. Y creo también que la dinámica de la segunda ola y el escándalo asociado al manejo de la vacunación impactó muchísimo sobre las opciones de centro, ¿no? Además que fíjate que en ese centro, digamos, Pilar Macetti encarnaba la continuidad entre Vizcarra y Sagasti y Mirta Vázquez en el Parlamento está involucrado en este juego más institucional y creo que eso termina afectando en cierta medida pues las candidaturas de Verónica Mendoza y de Julio Guzmán, ¿no? Que eran como los candidatos con mayor opción para representar una alternativa de renovación dentro de la continuidad, ¿no? Pero es un tema bien interesante que se podría discutir mucho. Sobre el consenso tecnocrático y esto del tema médico, ¿no? Sí, es una discusión interesante, pero simplemente llamaría la atención sobre las consecuencias que tuvo el Vacunagate, que termina afectando a Pilar Macetti, termina afectando a la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y entonces creo que se va legitimando en general este discurso según el cual, oye, estos expertos, estos sabiondos que nos dijeron que nos iban a resolver todos los problemas, miren en los problemas en los que nos han metido. Estos son unos farsantes, son unos corruptos, entonces, ¿por qué, digamos, no tenemos por qué rendirles pleitesía como se hacía en el pasado, ¿no? Y ese tipo de discurso se ha legitimado bastante. Y déjame mencionar un par de cosas rápidamente, ¿no? Yo caractericé el orden 2001-2015 como un orden que podríamos llamar post-fujimorista, lo intenté caracterizar, pero creo que es importante llamar la atención sobre, siguiendo esta pista de la lógica de la crítica a la tecnocracia, cómo es que en los últimos años se ha terminado asentando en el discurso político esta historia en los extremos del espectro, según el cual lo que tuvimos es esto llamado, entre comillas, orden caviar, ¿no? Es decir, una élite económica, social, tecnocrática que controla el país, que no tiene representación política y que está marcado por lo políticamente correcto, por la defensa de lo institucional, ¿no? Pero que en realidad lo que están haciendo es defender intereses particulares, ¿no? Y entonces, ese es como el adversario, ¿no? Eso es lo que habría estado vigente durante estos años y eso es a lo que hay que destruir, ya sea desde la derecha, y ese es el discurso del fujimorismo y de López Aliaga y de Hernando de Soto y de Willax, etcétera, y a la izquierda también, con personajes como Vladimir Cerrón, ¿cierto? Y otros. Ese es el tipo de discurso que ha terminado asentándose en esos extremos. Entonces se ha fortalecido ese tipo de retórica antisistema, ¿no es cierto?, en la que convergen izquierda y derecha y van en contra del centro político, ¿no? Y entonces, y con esto termino, pensando más adelante qué se puede venir, creo que el interés que tenemos todos en América Latina y en todas partes del mundo sobre el fenómeno del populismo, creo que va a marcar mucho de la discusión en los próximos años en todas partes, ¿no? Creo que diferentes variantes, diferentes modalidades de lógicas populistas van a marcar mucho la discusión del tiempo que se viene, ¿no? Muchas gracias, Martín, por tus comentarios, por las reacciones. Y bueno, agradecemos a los participantes y a los asistentes por acompañarnos en esta séptima mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este seminario Perú, América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Y los y las esperamos en la siguiente mesa titulada Estallidos sociales antes y durante la pandemia. A continuación, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.